En el anterior episodio ya hablamos sobre conceptos fundamentales de la energía renovable y concretamente el panorama español en ese aspecto. No olvides echarle un vistazo. Aunque la energía renovable puede dar la idea de tecnologías limpias y baratas, hay muchos problemas asociados que deben contemplarse incluso a la hora de elaborar proyectos de energía renovable. Si la incertidumbre era ya un problema importante asociado a estas tecnologías, la disponibilidad de zonas óptimas es limitada. Hallar extensiones geográficas y comercialmente viables es una tarea difícil. Los grandes parques renovables requieren de amplias superficies dado que la energía disponible no está concentrada. Es lo que se conoce como dispersión de los recursos energéticos. Esto sin considerar los recursos minerales y materiales que se necesitan en estas tecnologías. Casos como la hidráulica resaltan por el despliegue y movilización de recursos para la construcción de infraestructura. Los diques y las presas requieren de un estudio exhaustivo para asegurar el desempeño de la obra y evitar catástrofes. Piensa además que estos emplazamientos pueden ser objeto de atentados y ataques, y aunque en su operación no genere emisiones, sí afecta al ecosistema y a la biodiversidad existente. Pues casi en igual medida podemos hablar de las instalaciones de parques eólicos y fotovoltaicos. La lejanía de zonas apropiadas para la producción eléctrica es en numerosas ocasiones el motivo del desinterés de proyectos renovables, ya sea por su inviabilidad económica o ingenieril. Las centrales fotovoltaicas requieren de superficies despejadas y con abundancia solar, a lo que pueden responder las zonas desérticas y las llanuras. Sin embargo, la distancia con los focos de consumo hace que las pérdidas en el transporte sean significativas, y las condiciones climáticas pueden afectar al desempeño de estos equipos, por cosas tan sencillas como la lluvia, el polvo o la suciedad. Por eso, diversos colectivos como el Observatorio para la Sostenibilidad han propuesto usar los tejados de las ciudades y de los polígonos industriales, lo cual evitaría tener que invadir el campo con paneles solares. En el caso de la eólica es trascendental, pues supone un importante desembolso en lo que respecta al proyecto de la central. Las zonas con mayor potencial eólico terrestre suelen ubicarse en laderas, montañas y extensiones geográficamente complejas, que dificultan el trabajo del transporte de equipos. A esto se debe añadir la proximidad a lugares con presencia de avifauna y murciélagos, o especies protegidas. Los aerogeneradores deben situarse lejos de zonas pobladas y estar aislados de núcleos urbanos para evitar ruidos o incluso las sombras provocadas por el movimiento de las palas. Todo esto en general acota más las áreas disponibles para estas instalaciones. En definitiva, la dependencia del potencial energético con las circunstancias geográficas y climáticas es muy notable. Esto hace que la selección de los emplazamientos óptimos para el desarrollo de parques renovables sea de gran importancia, más incluso que para la construcción de centrales convencionales. Aun con todo ello, está claro que la renovable ha llegado para quedarse, y aún a día de hoy existen proyectos en desarrollo que pueden revolucionar el sector. Un ejemplo de ello es el hidrógeno. Se trata del elemento más abundante del universo, con un poder calorífico por unidad de masa de más de 120 megajulios por kilogramo. Esto es mayor que el de sustancias como la gasolina o el gas natural. Además, su combustión en presencia de oxígeno es limpia, liberando como subproducto agua. Estas características hacen a esta sustancia muy atractiva como sustituto a combustibles convencionales. No obstante, el uso del hidrógeno está restringido por dos dificultades fundamentales: obtención y manipulación. El hidrógeno no se halla en condiciones naturales independiente, pues además de ser el gas más ligero, se halla químicamente combinado con otras sustancias que obligan a su separación. Por ejemplo, el agua es una fuente enorme de hidrógeno, pero romper la molécula para producirlo es relativamente caro y complejo, ya que se necesitan procesos energéticamente costosos. Uno de ellos es la electrólisis, por la cual, mediante energía eléctrica, se separan los elementos del agua. Aunque es un proceso limpio, se consume una electricidad nada despreciable, con unos rendimientos del 60 o el 70%. Otro proceso es el reformado de gas natural,
que utiliza vapor de agua a muy altas temperaturas y presiones para desprender el hidrógeno. Este proceso es costoso y requiere una infraestructura importante para separar un combustible que ya de por sí es útil para su consumo. El almacenamiento y el tratamiento del hidrógeno es también un proceso engorroso, dadas las propiedades del hidrógeno en condiciones naturales. El enorme volumen que ocupa el gas requiere de procesos como la licuefacción, que lleva a enfriar el hidrógeno a unos 250 grados bajo cero, para poder ser tratado con cierta facilidad y ser transportado. Su almacenamiento además requiere de medidas considerables de seguridad, al ser un gas altamente inflamable y combustible. Estas circunstancias nos dejan en el aire el futuro del hidrógeno como combustible. Aún así, hay instalaciones e infraestructuras que están en auge. En España hay proyectos de gran escala como los gasoductos de Cádiz y Huelva. Estos pretenden transportar el gas al resto del continente europeo, con una inversión de unos 15.000 millones de euros. Sin embargo, se estima que hasta el 80% del gas puede perderse en dicha red. El enorme volumen ocupado por el hidrógeno en condiciones ambientales hace que esta red deba de adaptarse muy bien, y la estructura debería de evitar fugas. Sumado a los problemas comentados, esto hace al proyecto muy complejo para llevarse a cabo. Otros proyectos ya tienen autorización ministerial para ser puestos en marcha, como la pequeña red mallorquina de transporte de hidrógeno. Esta tiene por objeto inyectar el gas en la red de transporte de gas natural de la isla. Paralelamente al hidrógeno, el autoconsumo en España alcanza una escala importante, ya que además de recogerse en algunos textos normativos, por ejemplo el Código Técnico de la Edificación, está muy extendido comercialmente. El autoconsumo, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, permite a cualquier persona o empresa producir electricidad renovable para su propio consumo. Esto incluye, entre otros, instalaciones solares fotovoltaicas y de agua caliente sanitaria, lo cual comentamos en el episodio de Solar en España. Sin embargo, el autoconsumo no se limita a infraestructura solar, ya que existen sistemas eólicos que permiten un abastecimiento doméstico e incluso de sistemas de telecomunicaciones o auxiliares de gasoductos. Las tecnologías de autoconsumo presentan un porvenir muy interesante en cuanto a su integración en el sistema eléctrico nacional y en el panorama urbano, doméstico e industrial. Lo que hemos discutido permite reducir el consumo de combustibles y electricidad y dotan de independencia energética a los usuarios. Consideremos también la venta del excedente de autoconsumo, que está sujeto al mercado eléctrico y es comercializado diariamente. Sin embargo, no debemos olvidar que este crecimiento del autoconsumo está ligado a la capacidad intrínseca del sistema de transporte y distribución. Las instalaciones conectadas a la red elevan la energía producida y que se transporta desde focos concretos. Es decir, se puede llegar a superar la capacidad de las líneas. Dicho de otra forma, la producción puede llegar a superar a la demanda, lo que puede originar sobretensiones en ciertos puntos y otros efectos no deseados. Esto no es un problema sencillo. Una solución es que el operador del sistema, como puede ser Red Eléctrica de España, limite la producción de ciertos focos, igual que se hace con grandes centrales. Esto podría suponer dar prioridad a las instalaciones que antes ocupó en el mercado, aumentando la desigualdad entre sectores sociales. Otra opción consistiría en habilitar una red de mayor capacidad, incorporando los sistemas de almacenamiento nacionales, como las presas de bombeo o las baterías eléctricas. En cualquier caso, las políticas energéticas y los marcos normativos deberán adecuarse a esto si se desea integrar por completo el autoconsumo.